fantasmas, ovnis, el mundo paranormal y seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a la hora oscura. Recordaros que podéis escucharnos todos los jueves a las 10 p.m. en México y los viernes a la misma hora en España, a través de la página web www.radiopasion.us.com. Y hoy traemos una historia distinta. Es un libro que se llama Historias de fantasmas de Japón, ilustrado por Benjamín Lacombe. Está publicado por la editorial Edelvives y qué deciros de esta maravilla que tengo entre mis manos. Es un libro de tapa dura con unas ilustraciones preciosas y cuyo autor es Lafcadio Heer. Os recomiendo que si tenéis la oportunidad compréis el libro porque solamente la presentación merece la pena. Y esta historia que vamos a leer hoy se llama El sueño de un día de verano. El hotel parecía un paraíso y sus sirvientas seres celestiales. Esto se debía a que yo acababa de huir de uno de los puertos abiertos, a donde me había aventurado en busca de las comodidades de un hotel europeo, provisto de toda clase de modernas mejoras. Así pues, encontrarme de nuevo a gusto vestido con un yukata, sentado sobre un frío y acolchado tatami, ser atendido por jovencitas de dulces voces, rodeado de cosas bellas, era como una redención de todas las lamentaciones del siglo XIX. Por desayuno me sirvieron unos brotes de bambú y bulbos de loto y me obsequiaron con un abanico celestial como recuerdo. El diseño pintado sobre ese abanico representaba el momento en el que una gran ola rompía en una playa y un grupo de aves marinas surcaban los cielos azules. En medio de un gran alboroto. En todo caso, el mero hecho de quedarme aquel artículo compensó todas las complicaciones del viaje. Por su gloria de luz, por su trueno de movimiento, por el triunfo de su viento marino, todo en uno. Me entraron ganas de pegar un grito en cuanto lo vi. Por entre las columnas de cedro de la galería divisaba el hermoso pueblo gris que bordeaba la línea de costa, y perezosos juncos amarillos, con el ancla echada, y como la boca de la bahía se abría entre enormes acantilados verdes, y tras ello el resplandor del verano en el horizonte, un horizonte en el que se perfilaban las siluetas de las montañas vagas como antiguos recuerdos, y todo, excepto el pueblo gris y los juncos amarillos y los acantilados verdes, era azul. Entonces una suave y melodiosa voz, como una campanilla de viento, empezó a tintinear palabras de cortesía en mi sueño hasta interrumpirlo. Me di cuenta de que la señora del palacio había venido a darme las gracias por el chándal y me postré ante ella. Era muy joven y como mínimo agradable a la vista, como las muchachas polilla, como las mujeres mariposa de Kunisada. En ese instante me dio por pensar en la muerte, pues la belleza en ocasiones anticipa la pena venidera. Ella preguntó respetuosa a dónde tenía yo intención de dirigirme para así poder pedirme un kuruma y respondí: a Kunamoto. Pero me agradaría mucho conocer el nombre de su casa, que por siempre recordaré. Mis cuartos de invitados, dijo, son augustamente insignificantes y mis sirvientas honorablemente toscas.
En todo caso, la casa se llama Casa de Urashima. Y ahora iré a pedirle un kuruma. La música de su voz se apagó y sentí que el encanto se apoderaba de mí, como la emoción de una red espectral, pues el nombre era el de la historia de una canción que hechiza a los hombres. Una vez que escuche la historia, no podrá olvidarla. Cada verano, cuando me encuentro en la costa, sobre todo en mis días tranquilos y placenteros, me persigue con gran tesón. Existen muchas versiones distintas que han inspirado innumerables obras de arte, pero la más impresionante y la más antigua se encuentra en Manje Fushifu, una recopilación de poemas dotados entre los siglos V y VI, tomando como punto de partida esa vieja versión. El gran estudioso Aston la tradujo a prosa, mientras que el gran estudioso Chamberlain lo hizo a su vez tanto a prosa como a verso. En cualquier caso, para los lectores en lengua inglesa, opino que la versión más deliciosa que existe es la que escribió Chamberlain para el público infantil en Japanese Fairy Tales Series, en vista de sus estupendas ilustraciones a color de artistas locales. Con este librito ante mí, trataré de relatar de nuevo la leyenda con mis propias palabras. Hace 1416 años, el joven pescador Urashima Taro partió en su barco de la costa de Suminoyoe. Los días estivales eran entonces, como son ahora, soporíferos y azulados, con apenas unas pocas nubes de puro blanco suspendidas sobre el espejo del mar. También por aquella época eran iguales las montañas, formas orondas y suaves perfiladas en la lejanía y entremezcladas por el azul del cielo, y había vientos perezosos. Sucedió que el joven, también perezoso, dejó sin gobierno su bote mientras se dedicaba a pescar. Era un navío extraño, sin calafateado ni timón, con una forma inusitada. 1400 años después todavía se ven barcos así en el litoral de los antiguos pueblos marineros que jalonan el mar del Japón. Tras una larga espera, Urashima pescó algo y tiró de él, pero resultó no ser más que una tortuga. La tortuga es un animal sagrado para el dios dragón del mar y su vida natural llega a los 1000 años. Hay quien habla de 10.000, de modo que matarla sería un craso error. Así pues, el chico retiró con delicadeza el sedal del cuerpo de la criatura y la liberó, al tiempo que declamaba una plegaria a los dioses. Pero no pescó nada más. Ese día hacía un calor asfixiante y el mar y el aire y todo estaban en absoluto silencio. Un gran letargo se apoderó de él y se quedó dormido en su bote a la deriva. Entonces de su sueño marino surgió una hermosa joven, la misma que puede verse en la imagen de Urashima del profesor Chamberlain. Vestida con colores carmesí y azul, con su larga cabellera negra cayéndole por la espalda hasta los pies, según la tendencia de moda creada por la hija de un príncipe 1400 años antes. Ella planeó sobre las aguas para aproximarse con la suavidad del aire y se detuvo sobre el muchacho durmiente, al que despertó con un ligero toque. Le dijo: «No te sorprendas, mi padre, el dios dragón del mar, me envía a ti en virtud de tu buen corazón, pues hoy has liberado una tortuga. Ya abriremos al palacio de mi padre, en la isla donde el verano nunca muere, y si lo deseas, seré tu mujer flor. Allí viviremos felices para siempre jamás». Urashima no dejó de asombrarse mientras la miraba, ya que era más hermosa que cualquier otro ser humano, y así es que no pudo hacer otra cosa que amarla. Ella asió un remo y él el otro. Ambos singlaron juntos. Todavía hoy es posible ver allá en la lejana costa occidental a los esposos remar juntos
cuando los barcos pesqueros se desplazan a un lado y al otro sobre los tonos ocres del ocaso. Navegaron con paso calmo y medido sobre la silente masa azul de agua, rumbo sur, hasta alcanzar la isla en donde el verano nunca muere, y una vez allí se dirigieron al palacio del dios dragón del mar. Aquí la fuente de letra del librillo mengua y de pronto, a medida que uno avanza en la lectura y unas débiles olas azules inundan la página, tras ellas en un horizonte de ensueño es posible atisbar la larga, baja y suave línea de la costa insular, así como los puntiagudos tejados que se elevan por entre el follaje perennemente verde, los tejados del palacio del dios del mar, como el palacio de Mikado Yuriaku hace 1416 años. A su llegada fueron recibidos por extraños sirvientes vestidos con ropajes ceremoniales, criaturas del mar que dieron la bienvenida a Urusima como yerno del dios dragón. De modo que la hija del dios del mar se convirtió en la prometida de Urusima y en la comunicación y consumación de sus esponsales se ofreció un banquete esplendoroso y una fiesta por todo lo alto en el Palacio del Dragón. Y a cada nuevo día que Urusima pasaba allí, conocía nuevas maravillas y placeres, maravillas abisales traídas de los sirvientes del dios del océano, placeres de la tierra encantada en donde el verano nunca muere, y así transcurrieron 3 años. Pero a pesar de estos prodigios, siempre que el joven pescador pensaba en que sus padres estarían solos esperándolo, su corazón se resentía, de manera que al fin rogó a su pareja que lo dejase irse a casa, solo durante un tiempo, únicamente para intercambiar unas pocas palabras con su padre y con su madre, tras lo cual regresaría raudo al lado de ella. Ante tales súplicas, la muchacha rompió a llorar y así continuó durante largo tiempo con un llanto silencioso. Luego le dijo: «Puesto que deseas irte, sin duda debes hacerlo. Temo tu partida, la temo mucho. Temo que nunca más volvamos a vernos. Pero te entregaré una cajita para que la lleves contigo. Te ayudará a regresar a mi lado si haces lo que te digo. No la abras. Sobre todo, no la abras. En ningún caso. Pase lo que pase, pues si la abres, jamás podrás volver y nunca más me verás». Acto seguido, ella le hizo entrega de una pequeña caja lacada y atada con un hilo de seda. Y esta caja aún hoy puede verse en el templo de Kanagawa, junto a la costa. Los sacerdotes que allí residen atesoran asimismo la caña de pescar de Urusima Taro, además de un puñado de extraños abalorios que trajo consigo procedentes del reino del dios dragón. Urusima consoló a su pareja y le prometió que nunca, pero nunca abriría la caja, que ni siquiera desataría jamás el hilo de seda. Luego cruzó por el filtro de luz estival sobre el sempiterno mar durmiente. Y la forma de la isla en donde el verano nunca muere se diluyó tras él como en un sueño, y de nuevo vio ante sí las montañas azules de Japón, perfiladas por el brillo blanquecino del horizonte norteño. De nuevo planeó hasta su bahía local, de nuevo pisó su playa, pero mientras observaba el panorama lo invadió una sensación de enorme desconcierto, de extraña vacilación, porque aquel lugar era a un tiempo el mismo y otro. La cabaña de sus padres ya no estaba. Había un pueblo, sí, pero las formas de las cosas eran raras, como también los campos y las caras de sus gentes. Casi todas las marcas distintivas del lugar habían desaparecido. El templo Shinto parecía que hubiese sido reconstruido en un nuevo emplazamiento. Los bosques ya no poblaban las cuestas cercanas. Tan solo el rumor del riachuelo que atravesaba el asentamiento y los contornos de las montañas seguían igual. Todo lo demás había dejado de resultar familiar. Era nuevo,
en vano trató de encontrar la casa de sus padres, y la comunidad marinera, asombrada, no apartaba los ojos de él, mientras el joven se mostraba incapaz de reconocer ninguno de aquellos rostros. Pasó junto a un hombre de edad provecta, apoyado en un bastón, y Urashima le preguntó el camino a seguir hasta la casa de la familia Urashima. El anciano parecía perplejo y lo obligó a repetir muchas veces la misma pregunta, para a continuación exclamar: «¿Urashima Taro? ¿De dónde vienes? ¿Que no conoces la historia? ¿Urashima Taro? Hace más de 400 años que naufragó, y en el cementerio se erigió un monumento en su memoria. Las tumbas de todos sus parientes están en ese lugar, en el viejo cementerio al que ya no se da ningún uso. ¿Urashima Taro? ¿En qué cabeza cabe preguntar dónde se halla su casa?». Y el anciano se alejó cojeando, riéndose de la mente simple de su interrogador. Urashima se dirigió al cementerio del pueblo, el que ya estaba en desuso, y allí encontró su propia lápida y la de sus padres, su madre y demás parientes, así como la multitud de otros desconocidos. Tan viejas eran y tan invadidas de musgo estaban que los nombres esculpidos en ellas apenas resultaban legibles. Luego se creyó víctima de algún extraño espejismo y desanduvo hasta la playa, siempre con la caja, el regalo de la hija del dios del mar, bien presa en su mano. Pero, ¿qué era aquella ilusión? ¿Y qué podía haber dentro de aquella caja? ¿Acaso no sería su contenido el causante de pareja ilusión? La duda se impuso a la fe. Actuó entonces de forma temeraria al romper la promesa hecha a su amada, aflojó el hilo de seda y destapó la caja. Al instante, sin emitir sonido alguno, surgió veloz del interior de la caja un frío y blanco vapor espectral que se elevó en el aire como una nube de verano y poco a poco se fue desplazando hacia lo lejos en dirección sur por encima del silencioso mar. No había nada más en la caja. Y Urashima supo que acababa de dar al traste con su propia felicidad, que nunca más podría regresar junto a su amada, la hija del dios del océano. De modo que lloró y gritó con amargura y desesperación, aunque solo por un momento. Al instante siguiente, él mismo había cambiado. Se le helaron las venas, se le cayeron los dientes, se le arrugó el rostro, su pelo se puso blanco como la nieve, se le agrietaron los labios, le abandonaron las fuerzas y se desplomó inerte sobre la arena, aplastado por el peso de 400 inviernos. Ahora, en las crónicas imperiales oficiales está escrito que en el 21º año del Mikado Yuriaku, el niño Urashima de Mitsunoye, en el distrito de Yosa, en la provincia de Tango, descendiente de la divinidad Shimanemi, fue al Eliseo en un bote pesquero. Tras ese apunte, no hay más noticias de Urashima durante los reinados de 31 emperadores y emperatrices, es decir, entre los siglos V y VI. Y luego las crónicas anuncian que en el segundo año de Tenchikoyo, bajo el reinado de Mikado Go-Junwa, el joven Urashima regresó y eventualmente volvió a marcharse sin que nadie conociera el motivo. La fantástica señora volvió para decir que todo estaba listo y trató de levantar mi maleta con sus enjuntas manos, lo cual evité que hiciera, pues pesaba mucho. Luego se echó a reír, pero no se mostró dispuesta a que yo mismo cargase con mi equipaje, de manera que convocó a una criatura marina con caracteres chinos en el lomo. La obedecí. Me rogó que no me olvidase de su indigna casa, pese a la tosquedad de sus criaturas. Y no pagará al Kurumaya sino 65 senes, dijo. Seguidamente me monté en el vehículo y en cuestión de unos pocos minutos el pequeño pueblo gris se desvaneció detrás de una curva.
Avanzaba por una carretera blanca mientras contemplaba el litoral. A mano derecha los acantilados de un marrón pálido, a la izquierda solo mar. Milla tras milla avanzábamos por esa costa, admirando la luz infinita. Todo estaba impregnado de azul, de un azul maravilloso, como el que va y viene en el corazón de su gran concha. El azul vivo del mar se fundía con el azul simulado del cielo en una brillante de electrizante fusión y vastas manifestaciones de azul. Las montañas de higo se agudizaban en medio del destello como masas de amatista. ¡Qué azulada transparencia! El color universal solo era interrumpido por el brillante blanco de unas pocas nubes altas de verano detenidas y enrolladas sobre un pico fantasmal. Arrojaban sobre el agua su luz trémula y blanquecina. A lo lejos, barcos como mosquitos parecían tirar de los largos hilos de su estela, las únicas líneas nítidas entre tanta gloria vaga. ¡Pero qué nubes tan divinas! ¿Serían tal vez los espíritus blancos y puros de las nubes que descansaban de camino a la beatitud del nirvana? ¿O podría ser quizás que las brumas se hubieran escapado de la caja de Hiroshima 1000 años antes? Esta minúscula alma de mosquito mía salió volando de aquel sueño de azul, entre el mar y el sol zumbando, hasta que llegó a la orilla de Suminoye. A través de los fantasmas luminosos de 1400 veranos. De forma vaga sentí por debajo el balanceo de un bote. Era la época del Mikado Yuriaku y la hija del dios dragón dijo con un tintineo: ahora iremos al palacio de mi padre, donde siempre impera el azul. ¿Por qué siempre impera el azul?, pregunté. Porque, contestó, metí todas las nubes en una caja. Pero debo irme a casa, respondí con determinación. En ese caso, dijo, pagarás al Kurumaya tan solo 65 senes. Y en esas me desperté en Doyo, o la época del gran calor, en el 26º año de Meiji, y la prueba de que se trataba de esa época la encontré en un cable de telégrafos que poste tras poste discurría paralelo al camino hasta perderse en el horizonte, tierra adentro. El Kuruma seguía bordeando la costa con la misma visión azul de cielo, pico y mar. Pero las nubes blancas habían esfumado y ya no había más acantilados al pie de la carretera, sino arrozales y campos de cebada en ascenso hasta la distante cordillera. Por un momento las líneas de telégrafos acapararon mi atención, pues en el cable más alto y solo en ese se había postado una horda de pájaros, todos de cara a la carretera, a los que en modo alguno molestaba nuestro tránsito. Permanecieron bastante quietos observándonos como si no fuéramos otra cosa que un fenómeno pasajero. Se contaban por cientos y cubrían muchas millas del recorrido. No vi un solo cuya cola estuviera orientada hacia nosotros. ¿Por qué se habían dispuesto de aquel modo? ¿Y qué miraban o qué esperaban? Eso es algo que no sabría decir. Alguna que otra vez me dio por agitar mi sombrero y gritar para desconcertarlos, tras lo cual algunos alzaban animadamente el vuelo, para a continuación volver a posarse en el tendido en la misma posición que antes. Sin embargo, la gran mayoría de ellos hizo caso omiso de mis aspavientos. El traqueteo de las ruedas quedó enmudecido por un gran estruendo, pues mientras cruzábamos una aldea, alcancé a ver un inmenso tambor bajo un cobertizo abierto, aporreado por hombres desnudos. «¡Oh, Kurumaya!», exclamé. «¿Eso de ahí qué es?». Él, sin detener la marcha, me gritó: «En todas partes es lo mismo. Hace mucho que no llueve, por lo que se suplica a los dioses y se tocan los tambores». Cruzamos como centellas otras poblaciones y vi y oí más tambores de diversos tamaños, a los que nuevos tambores daban la réplica desde aldeas invisibles a través de muchas millas parcheadas de campos de arroz, en una suerte de juego de resonancias.
Luego volví a pensar en Urusima. Pensé en las imágenes y poemas y proverbios que rememoraban la influencia de la leyenda sobre la imaginación de un pueblo. Pensé en una joven bailarina de Izumo que había visto en un banquete mientras representaba el papel de Urusima, con una caja lacada de la que saldría en el instante trágico una bruma de incienso de Kioto. Por mi mente pasó también la antigüedad de la bella danza y por ende la generación de bailarinas desaparecidas, y de ahí pensé en el polvo, así en abstracto, lo cual de nuevo me llevó a pensar en el polvo en un sentido más concreto, como el que levantan las sandalias de Kurumaya a quien debía abonar 65 senes. Y me pregunté qué parte de aquel polvo sería viejo polvo humano y si en el orden eterno de las cosas el movimiento de los corazones tendría un efecto mayor que el del polvo. Luego mi moralidad ancestral me puso sobre aviso y traté de convencerme de que una historia que había resistido 1000 años ganando frescura y encanto con el paso de los siglos solo podía haber sobrevivido gracias a contener alguna verdad. Pero, ¿cuál? Por el momento no hallaba respuesta para esa pregunta. El calor había redoblado y grité: «¡Oh, Kurumaya! La garganta del egoísmo está seca. ¿Cuán deseable es el agua?». Él, sin interrumpir la marcha, respondió: «En la aldea de la gran playa, no lejos de aquí, hay un manantial. Allí se encuentra el agua, augusta y pura». Volví a desgañitarme. «Oh, Kurumaya, ¿qué hay de esos pequeños pájaros? ¿Por qué siempre miran en esta dirección?». Él, avivando la marcha, respondió: «Todos los pájaros se colocan siempre de cara al viento». Mi primera reacción fue reírme de mi propio simplismo, luego de mi carácter olvidadizo, pues recordé que me habían dicho eso mismo donde quiera que fuese, siendo yo un niño. Quizá también el misterio de Urusima fuera producto de la desmemoria. Volví a pensar en Urusima. Vi a la hija del dios dragón esperar en vano en el palacio ornamentado con prolijo para recibirlo, y el inmisericorde regreso de la nube que anunciaba lo acontecido, y las zafias y encantadoras criaturas marinas engalanadas con sus trajes ceremoniales tratando de consolarla. Pero en la verdadera historia no había nada de todo esto y la compasión del pueblo parecía focalizarse en Urusima. Hice las siguientes reflexiones. ¿Es siquiera justo compadecer a Urusima? Naturalmente había sido abrumado por los dioses, pero ¿quién no? ¿Qué es la vida misma sino desconcierto? Y Urusima, apabullado, desconcertado, dudó del propósito divino y destapó la caja. Entonces murió sin complicaciones y el pueblo erigió un santuario en su honor, Urusima Myohim. ¿A qué viene por tanto tanta conmiseración? Las cosas se gestionan de un modo bastante distinto en Occidente. Tras desobedecer a los dioses occidentales debemos seguir con vida y conocer lo ancho y lo largo y lo profundo del superlativo sufrimiento humano. No se nos permite morir en paz justo en el momento propicio y menos aún se nos concede la posibilidad de convertirnos tras haber muerto en pequeños dioses por derecho propio. ¿Cómo podemos compadecernos, pues, de la estupidez cometida por Urusima, quien ha vivido tanto tiempo entre dioses visible? A lo mejor incluso podemos dar respuesta a dicho enigma. Esa compensación tendría que ser autocompasión, pues la leyenda debe de ser no solo la suya, sino la de un sinfín de almas. Ese pensamiento regresa a mi mente en un momento muy concreto, con la luz azul y la brisa, y siempre a modo de viejo reproche. Tiene una vinculación demasiado estrecha con una estación, y con la sensación de una estación, como para no estar relacionado a sí mismo con algo de la vida real de uno o con las vidas de los antepasados de uno. Pero, ¿qué era ese algo real? ¿Quién era la hija del dios dragón? ¿Dónde estaba la isla del verano interminable? ¿Y qué era la nube dentro de la caja? No puedo dar respuesta a todas esas preguntas. Lo único que sé es esto, lo cual para nada es nuevo.
Tengo el recuerdo de un lugar y de un tiempo mágico en que el sol y la luna eran más grandes y más brillantes que en la actualidad. No sabría decir si fue en esta vida o en una vida anterior, pero sí sé que el cielo era de un azul mucho más intenso, más próximo al mundo, casi como parece convertirse sobre los mástiles de un vapor en el verano ecuatorial. El mar estaba vivo y hablaba, y el viento, a su roce, me daba ganas de clamar de alegría. Una o dos veces a partir de aquellos años, en los días divinos que viví entre cumbres, soñé por un momento que soplaba el mismo viento, pero no era más que un simple recuerdo. También, en aquel lugar las nubes eran asombrosas, pintadas de colores para los cuales no existen nombres, colores que solía darme hambre y sed. Recuerdo además que los días eran siempre mucho más largos que los de hoy y que a cada día que pasaba conocía nuevos placeres y maravillas. Y todo aquel país y aquel tiempo estaban bajo los designios y la dócil regencia de alguien que solo pensaba en maneras de hacerme feliz. Algunas veces me negaba a ser colmado de dicha y eso a ella siempre le infligía daño, por más que fuese divina. Y me acuerdo que tomé la firme determinación de mostrar arrepentimiento. Al término de la jornada, al caer la gran quietud luminosa que precede a la salida de la luna, ella me relataba historias capaces de estremecerme de gozo de los pies a la cabeza. Jamás he escuchado historias ni la mitad de hermosas que aquellas, y cuando el placer resultaba excesivo, ella cantaba una curiosa tonadilla que indefectiblemente me inducía al sueño. Al fin llegó el día de mi partida y ella lloró y me indicó que nunca, pero nunca debería perder el amuleto que me entregaba, pues me mantendría joven y me daría el poder de regresar. Pero no regresé y pasaron los años y un día supe que había perdido el amuleto y que me había hecho ridículamente viejo. La aldea de la Gran Playa está al pie de un acantilado verde en las inmediaciones de la carretera y consiste en una docena de cabañas con techos de paja en torno a una poza rocosa a la sombra de los pinos. La cuenca acumula hasta rebosar las frías aguas de un arroyo que cae directamente desde el corazón del acantilado, igual que se imagina que un poema salta directamente del corazón del poeta. A juzgar por la cantidad de curumas y viajeros allí presentes, era obvio que se trataba de uno de los lugares preferidos para hacer un alto en el camino. Había bancos bajo los árboles y una vez aliviada la sed me senté a fumar mientras miraba a las mujeres que lavaban la ropa en la poza. En tanto mi curumaya se desvestía y procedía a verter baldes de agua fría sobre su cuerpo. A continuación un hombre joven con un bebé a su espalda me trajo el té. Traté de juguetear con el niño, que balbuceó "ah, baba". Tales son los primeros sonidos que hace un bebé japonés, pero son puramente orientales y en romaji debería escribirse como aba. Y en cuanto a habla no aprendida, aba resulta interesante. Es la jerga infantil japonesa en término para decir adiós. Justamente lo último que uno esperaría que pronunciase un niño al entrar en este mundo de ilusión. ¿De quién o de qué se está despidiendo esa pequeña alma? ¿De las amistades cultivadas en una existencia previa cuyo recuerdo sigue fresco todavía? ¿De compañeros de su sombrío viaje desde nadie sabe dónde? Dichas elucubraciones son totalmente tolerables, seguras desde un punto de vista pío, puesto que el niño nunca puede decidir por nosotros. Sean los que fuesen los pensamientos en ese misterioso lance del habla primera, pronto caerán en el olvido, y será antes de que el pequeño adquiera la capacidad de responder preguntas. De una manera inesperada, una extraña remembranza vino a mi mente, resucitada, quizá por la visión del hombre joven con el bebé, o tal vez por la canción del agua en el acantilado. Esta es. Hace mucho tiempo vivía en un lugar entre las montañas de un humilde leñador con su esposa.
Eran ya muy ancianos y no tenían hijos. El marido acudía a diario al bosque a cortar leña mientras la mujer se quedaba tejiendo en casa. Cierto día, el hombre se adentró más de lo habitual en el corazón de la floresta, pues pretendía encontrar un determinado tipo de madera. Así fue como de repente se encontró al borde de un pequeño manantial que nunca antes había visto. El agua era extrañamente clara y fría, y él tenía sed, pues la jornada era calurosa y había estado trabajando duro, de modo que se quitó el sombrero de paja, se arrodilló y dio un buen trago. El agua pareció refrescarle extraordinariamente. Luego contempló su propio rostro reflejado en la poza y se asombró. Aquella era sin duda su cara, pero en absoluto se parecía al reflejo que le devolvía el viejo espejo que tenía en su hogar. Era el rostro de un hombre joven. No daba crédito a lo que veían sus ojos. Se echó las manos a la cabeza, calva hasta hacía apenas un momento. Sobre el cráneo le nació abundante pelo negro, y su cara se había vuelto suave al tacto, como la de un chiquillo. No le quedó ni una sola arruga en el rostro. Al mismo tiempo notó que poseía un vigor renovado. Sin salir de su asombro, observó sus labios, tanto tiempo agrietados por efecto de la vejez y ahora perfectamente perfilados, duros y carnosos. Sin saberlo, había bebido de la fuente de la juventud y ese trago lo había transformado. Lo primero que hizo fue dar un respingo y gritar de entusiasmo. Luego corrió a su casa más rápido que nunca antes en su vida. Al entrar en su hogar, su esposa se asustó, pues lo tomó por un forastero, y cuando él le reveló aquel prodigio, ella de primeras no le creyó, pero pasado un rato logró convencerla de que aquel hombre joven que tenía frente a sí no era otro que su marido, y le contó dónde se hallaba el manantial y le pidió que lo acompañara. Entonces ella dijo: «Te has hecho tan joven y guapo que ya no puedes seguir amando a una vieja, por lo que debo beber esa agua cuanto antes, pero no hay que dejar la casa sola, uno de los dos debe de quedarse. Aguarda aquí mientras yo voy a la fuente». Y corrió sola al corazón del bosque. Encontró el manantial y se arrodilló y bebió. ¡Oh, qué fresca y dulce era aquella agua! Bebió y bebió y bebió, y solo se detuvo para coger aire y volver a empezar. Su esposo la esperaba impaciente, contaba con verla convertida en una esbelta y atractiva joven. Pero ella no regresó. El angustiado salió de su casa, cerró con llave y corrió a buscarla. Al llegar al manantial, por más que buscaba, no la veía por ninguna parte. A punto estaba de rendirse y emprender el regreso cuando escuchó un leve llanto en la hierba crecida a la orilla de la poza. Rebuscó hasta encontrar la ropa de su esposa y a un bebé de muy corta edad, tal vez de 6 meses. Sucedió que la anciana había bebido demasiado agua de la fuente mágica y se había transportado a mucho antes de su propia juventud, hasta la primera infancia en donde todavía se desconoce el habla. Abrigó entre sus brazos a aquel bebé, quien lo miraba con tristeza y vacilación, y lo llevó consigo a su hogar entre arrullos, mientras en su mente se mezclaban pensamientos extraños y melancólicos. En ese momento, siguiendo con mis sueños sobre Urusima, la moral de esta historia parecía menos satisfactoria que antes, pues por el hecho de haber bebido la vida con excesiva avidez, nos rejuvenecemos. Desnudo y fresco, regresó mi Kurumaya y dijo que debido al calor no podría completar el trayecto prometido de 25.000 millas, pero que había encontrado a otro conductor que me guiaría el resto del camino. Por el trabajo realizado solicitaba una retribución de 55 senes. Hacía realmente mucho calor. Más tarde supe que era más de 100 grados Fahrenheit. A lo lejos resonaban todavía como una pulsación de ese sofoco los grandes tambores en su llamado a la lluvia, y pensé en la hija del dios dragón. La señora me insistió en que fueran 65 senes, apunté, y esa promesa aún no se ha materializado, de modo que recibirás 65 senes, pues temo a los dioses.
y transportado por un conductor en el que todavía no había hecho mella el cansancio, puse rumbo al enorme resplandor en dirección a los grandes tambores. Espero que estas historias os hayan gustado. Os espero en el próximo programa de La Hora Oscura. Hasta el próximo jueves.